47. El segundo principio es el de la motivación. Y este capítulo empieza con un párrafo que tal vez resuma este capítulo. Y dice así la hermana White: el éxito en cualquier actividad requiere una meta definida. El que desea lograr un verdadero éxito en la vida debe mantenerse constantemente en vista a esa meta, digna de su esfuerzo. Qué buen consejo que nos da la hermana White, ¿verdad? Dicen que no envejecemos por cuántas hojas sumamos al calendario, sino cuando no tenemos sueños. Cuando tenemos una meta bien definida en cada etapa de nuestra vida, sea espiritual, social, económica, afectiva, eso nos hace vislumbrar mejor el mañana. Sabemos hacia dónde vamos. Nuestros sueños deben expresarse en acciones concretas y medibles. Debemos ponerle fecha, una escala de medida, número o porcentaje. No podría ser mi meta ser más inteligente, más bondadoso, dar más amor, porque eso no es medible. Si digo voy a ser más bondadosa, tendría que definir a cuántas personas voy a ayudar y cómo las voy a ayudar y cuándo las voy a ayudar. En el plan estratégico I Will Go, yo iré, que estamos desarrollando desde la Asociación General, algo que debe hacer cada iglesia es poner un indicador a cada área estratégica, ¿cierto? Desarrollo espiritual, misión, liderazgo. Así que si el componente espiritual, en el componente espiritual debo escribir así: mi meta es que el 80 o el 90% de los niños que asisten a las clases de escuela sabática deben estudiar el folleto y aprender el versículo de memoria. Tal vez en ese momento solo lo están estudiando el 10%. Entonces ese sueño es grande y a veces pensamos que es imposible. Muchos podrían decirnos: ¡ja! Estás alucinando. Eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque los papás no compran el folleto, porque los padres no estudian con los niños. En fin, pueden decir miles de excusas. Bueno, ese precisamente es tu sueño y harás todo tu esfuerzo para cumplirlo, contando con que Dios estará a tu lado para cumplirlo. Cuando emprendemos una meta o un sueño, dice la hermana White que debemos tenerlo constantemente a la vista. Hay un psicólogo, Bernardo Estamateas, que dice que deberíamos hacer un álbum de fotos del futuro. Pues claro, siempre hacemos fotos ¿de qué? Del pasado, de lo que hemos vivido, de los momentos felices allá en el pasado. Pero, ¿qué estás soñando hoy? Si en lo espiritual, pues entonces debemos vislumbrarnos así como Enoc caminó con Dios cada día. Entonces hagamos la fotito de mi relación con Jesús cada día, de Jesús conmigo allí. Pero si es en los hábitos alimenticios, entonces hagamos una foto donde estamos disfrutando de alimentos saludables y gozando de pleno bienestar. Cuando establecemos sueños, sabemos para dónde vamos y eso necesita motivación. ¿Y qué quiere decir motivación? Pues es motivo y acción. Tengo algo que me motiva, que me hace verme en el mañana y que me mueve, por tanto, a la acción. Y de pronto nos surge la pregunta: bueno, ¿y cómo yo sé qué sueños debo alcanzar? Entonces debemos revisar en nuestro corazón eso que nos apasiona, que nos mueve, que nos motiva, que nos hace muy felices y que de pronto es en nuestra conversación habitual que lo referimos y que entonces nos sentimos muy bien, ¿cierto? Pues en eso debemos centrarnos, debes centrarte en eso. Es común que tengamos sueños y los queramos cumplir, pero podría surgir en ese diálogo interno, que a veces es un obstáculo. Entonces digo, pero ¿cómo podré si no tengo dinero? O ya estoy muy grande o viejo. O tal vez digo, no, pero si es que yo no tengo quien me apoye.
y de pronto tal vez no lo logre. Entonces esos sueños empiezan a desmoronarse. Y en este momento debemos recordar lo que Dios le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Y es que para alcanzar esos sueños se necesita tener aptitud y una buena actitud. John Maxwell dice que aptitud más actitud igual a altitud. Es decir, necesito poseer del tema el conocimiento intelectual, pero además mi actitud, el de relacionarme con los demás, el de la cooperación, el de la empatía. Se dice que te contratan por tu capacidad, por tu habilidad, por tu conocimiento, por tus destrezas y te despiden por tu actitud, es decir, por tu carácter, por relacionarnos mal, por no saber trabajar en equipo, por no ser amable. Dice la hermana White que pocos males deberían ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Hoy hemos aprendido que debemos ponernos metas, tener un propósito. Si aún no sabes qué podrías llegar a ser o qué sueños construir, pues consulta a Dios, pídele: Señor, de acuerdo a los talentos que me has dado, ayúdame a identificar tu propósito en mi vida. Haz de mí lo que tú quieres que sea, que pueda servir en lo que tú deseas y en lo que seré victoriosa por tu gracia. Y quisiera concluir este capítulo con el siguiente pensamiento. Dice la hermana White: muchos no llegan a ser lo que debieran porque no emplean el poder que hay en ellos. Sigamos escuchando atentamente. No echan mano como debieran hacerlo, de la fuerza divina. Muchos se desvían de la actividad en la cual alcanzarían verdadero éxito, en procura de más honores o de una tarea más agradable. Intentan algo para lo cual no están preparados. Más de un hombre cuyos talentos se adaptan a una vocación, a un artesano o enfermo, ocupa inadecuadamente el puesto de pastor, abogado o médico. Hay otros que deberían haber ocupado un puesto de responsabilidad, pero por falta de energía, aplicación o perseverancia, se contentan con un puesto más fácil. ¡Qué tremendo! Vuélvanlo a leer, hermanas, allí en su libro. Es poderoso este pensamiento. Como el minero busca en lo profundo de la tierra los preciados tesoros allí guardados, debemos esforzarnos por descubrir y desenterrar los talentos, dones y capacidades que Dios ha colocado en nuestro ser. En el capítulo 37 encontramos otro principio guiador. Es el estudio y el aprendizaje. Soy docente de profesión, enseñé en colegios adventistas por más de 12 años y realmente todos estos párrafos de este capítulo deberían ser internalizados por nosotros los maestros. Esto hará que conozcamos mejor lo que Dios espera que hagamos al ejercer nuestro ministerio. De este capítulo quisiera enfatizar algunos puntos que me parecen cruciales en la formación de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. La hermana White dice que el verdadero maestro no se satisface con un trabajo de calidad inferior. Y podríamos llevar esta responsabilidad a los padres que fungen como maestros en el hogar. Pues algunas podrían decir: bueno, yo no soy maestra, así que esto no me corresponde. Pero sí que lo somos, pues estamos enseñando hábitos, estamos moldeando caracteres. Y por tanto se nos insta a hacer un trabajo de calidad en
todos los aspectos de la vida de ese niño o de ese adolescente, de esa persona que tenemos en casa o en nuestras escuelas o en nuestra iglesia. Recordemos, nadie da de lo que no tiene. Por tanto, como padres o maestros, debemos capacitarnos, debemos conocer el arte que manejamos. Además, nuestra vida espiritual debe ser de la mejor calidad. Yo no puedo esperar lo mejor de mis hijos o estudiantes si yo no me he preparado para ello, si yo no soy una persona ejemplar. Así que en ese sentido es una responsabilidad de sin igual trascendencia la que tenemos. ¿Cómo me preparo yo cada día para ejercer mi responsabilidad de padre o de maestro? No todos los maestros son padres, pero todos los padres son maestros. La hermana White declara lo siguiente: se me ha instruido que debemos elevar la mente de nuestros estudiantes más de lo que ahora muchos piensan que es posible. En 1966, dos investigadores, Robert Rosenthal y Leonor Jacobson, llevaron a cabo un experimento. Consistía en practicar una prueba de inteligencia a niños de los cursos de primero a sexto. A los maestros se les dijo que era de esperar que los alumnos que obtuvieran buenos resultados en el test tendrían avances sin precedentes en el transcurso del siguiente año. Lo cierto es que las pruebas no podían predecir tal cosa. 8 meses después, entonces el grupo de quien se les dijo que eran más capaces intelectualmente habían avanzado significativamente más que el resto. Había una asociación entre la expectativa del profesor y el rendimiento del alumno. Entonces, ¿cómo es que dieron esos mejores resultados académicos si en realidad no eran alumnos intelectualmente superiores? La razón es que fueron tratados como si lo fueran. Y ellos creyeron serlo porque estaban siendo tratados como alumnos con competencias superiores a las del resto de sus compañeros. Y aquí está el corazón de este punto. La perspectiva de un profesor hacia sus alumnos condiciona el resultado de este. En la medida en que el maestro vea a un estudiante más promisorio, le brindará mayor apoyo, mejores herramientas, mayor dedicación, lo cual hará que este alumno sea sobresaliente. De igual forma, podríamos decirlo de un padre hacia su hijo. Y el mejor ejemplo es nuestro Dios. Dios no nos ve con nuestros defectos, debilidades, sino que nos ve como a una hija de Él y como alguien muy importante. Y por eso nos trata con amor y bondad. Y cuando nosotras entendemos eso, mis queridas hermanas, entonces seremos promisorias. Quiero destacar algo importante que es el halago inteligente. Y lo vemos en el siguiente momento de la Biblia. Dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A lo cual, ¿qué contestó Gedeón? Con poco de descontento e inconformidad, ¿verdad? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El ángel del Señor sabía qué persona era Gedeón. Sin importar su queja, vio sus virtudes y talentos. Es muy importante que como maestros y padres fortalezcamos la estima propia de ellos, de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. Eso nos permitirá tener una atmósfera positiva. Y allí es donde cobra valor el halago o el reconocimiento inteligente. Entonces debemos pedirle a Dios que nos permita descubrir la virtud, el talento, las capacidades más ocultas que tienen los demás y hacer de esto una práctica constante en favor de nuestros hijos y nuestros estudiantes.
Recuerdo cuando era maestra de primer grado, tenía una estudiante allí. Lo que más sobresalía en ella era las matemáticas, así que yo todo el tiempo le decía, eres mi matemática preferida. Y cuando tenía una suma, una resta, una multiplicación que hacer allí, yo le consultaba a ella, ¿cuánto es el resultado? Y ella rendía fabulosamente. Pero después del tiempo ya no le di clase y su mamá me contactó porque sabía de los halagos que yo le hacía a su hija y me dijo, ¿sabes cuál materia va perdiendo mi hija? Matemáticas. Y yo no pude creerlo. Entonces hablé con ella, le dije, ¿qué pasa, amiga? Si tú eres excelente en matemática, tienes un potencial maravilloso. Y entonces al tiempo nos encontramos con su mamá nuevamente y me dijo, ya cambió de actitud. Ahora es muy buena en matemática y va sobresaliendo. ¿Saben por qué, hermanas? Porque ese elogio es una caricia al alma. Es una palabra que fortalece el espíritu, que nos hace bien, que nos levanta. El elogio inteligente es valioso porque no cambiamos por los reproches y las críticas que nos hacen, pero en su lugar cambiamos cuando nos reconocen las cosas que hacemos bien. El elogio nos conecta bien con los demás. Al esperar cosas grandes de los demás, mejoramos su autoestima. Cuando como padres o maestros no esperamos nada de los hijos o estudiantes, difícilmente podrán alcanzar el ideal que Dios tiene para ellos. Como padres y maestros debemos poner altos ideales morales, espirituales e intelectuales. Esto los impulsará a esforzarse. En este propósito, entonces en este proceso, la condescendencia, eso de que decimos a ese chico, ay, pobrecito, no, es que él no puede, a él se le dificulta, es que él no tiene los medios, es que no es capaz. Todo eso impedirá que nuestros hijos y estudiantes sobresalgan. Todo lo que sembramos en los demás vuelve a nosotros en forma de abundante cosecha.